Estimados amigos, estamos nuevamente en Plataforma Democrática, su programa que nos permite analizar desde un punto de vista plural los acontecimientos de mayor significancia para la vida del país. En esta oportunidad estamos con Víctor Andrés García Belaunde. Lamentablemente, por razones de trabajo y fuerza mayor, no nos acompaña Juan Cheput, pero igualmente vamos a hacer el comentario de lo que viene aconteciendo en esta semana crucial. Recordarles a todos ustedes simplemente que este programa se transmite por VHTV, Cable Más y las redes sociales de la Coordinadora Republicana. Muy bien, esta semana es una semana decisiva. Estamos ya a días o a horas, si se prefiere, del domingo en el cual el pueblo peruano, convocado a las urnas, va a dirimir por la opción, por el candidato que va a regir los destinos de la República por el lapso de 5 años. Bien, entonces tenemos un elementos muy importantes. Quisiera yo comenzar, Víctor Andrés, haciendo un comentario acerca de lo que ha significado este debate, y la pregunta es si este debate tendrá o no una repercusión sustantiva, definitiva en las preferencias electorales. Y eso es lo que podemos empezar. Y luego, en segundo lugar, ¿cómo ves tú el escenario que se va a dibujar finalmente al momento de la votación? ¿Se puede hacer algún tipo de pronóstico? Es muy ajustado, hay dificultades para hacerlo. En fin, conversar sobre estos asuntos, tu punto de vista, tu opinión, Víctor Andrés. A ver, yo creo que me da la impresión que Keiko va a ganar raspando. Esa es la impresión que tengo yo. Pero, en todo caso, puede ser también diferente, ¿no? Al revés, exactamente al revés. Yo creo que Keiko, porque de acuerdo a las tendencias de las encuestas, si estas son ciertas, ella está creciendo muy poco, y el otro ya está detenido. Así que, de acuerdo a las encuestas, que no sé, insisto, si son muy ciertas, yo creo que ese sería mi pronóstico. Ahora bien, ¿qué pasa si Castillo gana? ¿Y qué pasa si Keiko gana? En ambos casos, los dos van a ganar en un escenario muy complicado, en un país totalmente polarizado. Entonces, ambos van a tener que hacer muchos esfuerzos para cambiar las cosas. Si gana Keiko, sabemos que tiene un equipo, sabemos que está Luis Carranza detrás de ella, que es un hombre con mucha experiencia nacional e internacional en temas económicos, y por lo tanto va a aplicar drásticamente el programa de gobierno que ellos han lanzado con una serie de bonificaciones, lo que alguien llamó lluvia de regalos. Pero si está detrás de la lluvia de regalos Carranza, yo estoy seguro que van a ser regalos consistentes, regalos con sustento, con fundamento y con respaldo de alguna manera. Ya el Perú se endeudó mucho, pero aún así es poco su deuda. Se endeudó mucho porque Humala y Kuczynski endeudaron al Perú de 19% del PBI a 35%, y algo, por supuesto, también Vizcarra. Lo grave es que el endeudamiento de Kuczynski y de Humala fue sin pandemia. El endeudamiento con Vizcarra fue con pandemia, pero claro, no ha surgido mucho efecto, ¿no? Pero sin embargo, aplicar un programa de gobierno con una lluvia de millones, como lo plantea Keiko, es indispensable. No se puede evitar, porque el Perú está muy necesitado. Hay una rabia, una frustración, una desesperación, y tiene que Keiko, evidentemente, aplicar su programa de gobierno estrictamente. Si lo ha planteado, es porque puede hacerlo y debe hacerlo. No puede dejar de hacerlo, porque si no, la calle se le viene encima. Y en el caso de Castillo, el escenario va a ser mucho peor, porque no tiene equipo. No me imagino al señor Pari siendo ministro de Economía, Juan Pari. O sea, yo prefiero entre Juan Pari y Lucho Carranza, le creo más a Carranza que a Pari. Pari, pues, es un hombre gaseoso, totalmente gaseoso. Entonces, si sale Castillo, lo que va a hacer es reformas o actitudes o disposiciones muy demagógicas, sin sustento alguno, con el ánimo de tener el apoyo del pueblo, llamar a una constituyente. La constituyente elimina el Congreso rápidamente, porque no pueden haber dos Congresos a la vez. Ustedes se imaginan una constituyente paralela al Congreso
al Congreso imposible, porque la Constituyente va a querer también que legislar, intervenir en la vida diaria, intervenir en cosas urgentes que puedan tener que dictaminarse. Entonces, el Congreso va a desaparecer y la Constituyente va a estar nombrada, evidentemente, por Castillo, que va a ser una persona que en los pocos meses que tenga el gobierno va a tener que hacer medidas muy populistas para ganar la Constituyente y tener mayoría en la Constituyente, porque la idea no es hacer una Constitución sin mayoría. Nadie se le ocurre hacer una constituyente o una constitución sin mayoría. No, no. Si tú convocas y quieres una nueva constitución es porque estás seguro que esa asamblea será tuya y harán lo que tú quieras. Y entonces eso es lo que la gente tiene que saber. El Congreso elegido va a pasar a segundo plano y se va a ir a su casa probablemente también. Entonces, creo que ambos tienen que hacer reformas. En el caso de Castillo, el hueco económico que se va a quedar va a ser muy grande y la economía va a colapsar probablemente porque es inconsistente su programa económico. En el caso de Keiko, el programa económico será mucho más consistente, será mucho más articulado, pero si no llega a todos su programa económico, la calle se la va a venir encima, manejada desde abajo por Castillo, que eso sí sabe hacer. Es un buen movilizador de masas y es un buen sindicalista. Entonces, eso sí lo puede hacer con la ayuda de muchos extremistas. Entonces, la situación yo creo que es bastante complicada y lo que tiene que hacer ambos, sobre todo Keiko, es hacer un gobierno de ancha base, que quizás Keiko lo puede hacer, pero no Castillo no sé si quiere hacerlo. Lo más probable es que no quiera hacerlo. Quiera imponer sus ideas, imponer su doctrina, imponer su programa de gobierno. Y entonces acá va a haber un nuevo choque. Por eso es que la situación es complicada, es difícil, el futuro del Perú es incierto y esperemos que la razón prime en la elección y que salga elegido la candidatura que menos temores, riesgos y incertidumbre pueda causar al país. Muy bien. Interesante reflexión. Yo quería complementar nomás y luego de hacerte la siguiente pregunta para seguir conversando, decir que el Perú ha estado polarizado en otras oportunidades, es verdad. Por ejemplo, el año 2016, luego del resultado electoral, el Perú quedó dividido en dos, inclusive dentro de la estructura del sistema constitucional, el Ejecutivo lo tenía una fuerza política y el Parlamento otro. Sin embargo, en aquella oportunidad, los actores políticos eran respetuosos del marco constitucional, participaban de una común idea sobre el tipo de economía a desarrollar, y a pesar de eso hubo contradicciones, pues las contradicciones siguieron a través de los mecanismos institucionales. Y mira tú, la causa no fue necesariamente por los momentos más intensos, no se dieron en torno a políticas alternativas, sino fundamentalmente a responsabilidades de orden penal, de orden de corrupción que tenían los mandatarios. Eso originó, digamos, la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y una tensión que además yo creo que fue exagerada artificialmente por Vizcarra con propósitos políticos para cerrar el Congreso, como se demostró después, pero incluso llegando casi a la frontera y al límite de la transgresión constitucional, cosa que yo creo, estuvimos ante un golpe de Estado, se revistió de formas constitucionales y así lo dijo el Tribunal Constitucional. Pero en esta oportunidad nuestra polarización es distinta, porque Keiko Fujimori, con todos los problemas, defectos o virtudes, si ustedes prefieren amigos, que pueda tener, su programa y su gobierno estará dentro del marco de lo establecido por el Estado de Derecho, el régimen constitucional, el sistema democrático en última instancia. En cambio, la propuesta de Castillo es una en la cual, para poder alcanzar las reformas, los cambios y surgir el país, él necesita destruir la actual institucionalidad política y económica del país, porque considera que ahí está el fundamento estructural, sustantivo, que, digamos, tira hacia atrás al país y oprime a las multitudes. Con esa concepción, el tema de reformar la Constitución y refundar el país
no es un tema de largo plazo, no es un tema en el horizonte, sino es casi la medida inicial. Porque mira tú, si tú planteas que no puedes trabajar, no puedes moverte dentro del orden establecido por ser esencialmente corrupto, incapaz y haber generado las desigualdades y la miseria de la gente, obviamente en esa lógica la destrucción, el arrasar, el terminar con ese régimen es fundamental, ¿no? Aunque en ese propósito las libertades públicas palidecen y el régimen democrático sucumba, que es lo que ha pasado en la experiencia de otros países. Pero entonces el tema de la reforma constitucional es fundamental y es necesario que además lo hagan en el primer tramo, cuando todavía está bendecido por los primeros días, luego de haber obtenido un eventual triunfo electoral Castillo, y además la capacidad de poder hacer un conjunto de medidas de corte populista que le aseguren, como tú bien señalas, una mayoría en esa asamblea constituyente que le permita diseñar una constitución a su medida. Y aquí me traigo a colación, ya para terminar, las palabras de Manuel Moreira, que tú lo has conocido, y él decía en otra ocasión, a propósito del año 93, del año 92-93, que el objetivo de estos cambios constitucionales tiene solamente 2 artículos y podría reducirse a eso. Uno es todo el poder al gobernante de turno, al dictador. Eso es importante. Y segundo, la posibilidad que se pueda reelegir cuantas veces quiere. El resto, llénalo como quieres, son palabras más, papel mojado en tinta, pero eso es lo que está en el fondo tras la propuesta de cambiar la Constitución en un contexto como el actual, controlar y tener más poder por parte del gobernante de turno y poder reelegirse indefinidamente, como lo hizo Chávez, como lo hizo Morales, como lo hizo Correa en sus respectivos países. Víctor Andrés. Efectivamente es cierto lo que tú dices. Yo creo que sí. Bueno, el Perú ha sufrido polarizaciones a lo largo de su historia, pero básicamente ha sido de índole personal. En el 2016, claro, el Perú se polarizó entre el antifujimorismo y el fujimorismo. El antifujimorismo representado por PPK, pero los dos, el fujimorismo y el PPK, tenían el mismo programa económico. Así es. El Perú estaba polarizado. La izquierda, de todas las gamas de la izquierda, apoyó a PPK. La extrema izquierda, la mediana izquierda, la democrática y la no democrática, todos apoyaron a PPK, porque el odio a Fujimori era más grande. Y al final ganó PPK por 35.000 votos. Una victoria muy ajustada, y hasta ahora algunos creen que no hubo tal. Y entonces, pero claro, en los años 30 o 40, el APRA era el muro de contención de la izquierda, del comunismo, en esa época más en boga que ahora. Y entonces ese muro de contención sirvió hasta los años 70, 80, y después ya, bueno, el APRA, hay que recordar que Víctor Raúl de la Torre dijo en la Plaza San Martín: las reformas de Velasco son mis reformas. O sea, las reformas del gobierno militar son las que el APRA siempre ha propugnado. Claro, ha propugnado, pero nunca las llevó adelante. Entonces ellos se sentían identificados con Velasco en muchas cosas. Y entonces yo creo que ahora la división es diferente. Es una división más que entre personas o afectos o defectos. Es una división más marcada, ¿no?, de sistemas de gobierno. Y eso sí complica más las cosas, ¿no? Eso sí complica más las cosas. No solamente desde personas, sino de sistemas de gobierno. Ahora bien, yo creo que el fujimorismo tendrá que hacer grandes... alguien me decía, el fujimorismo se ha corrido a la izquierda. No, tiene que correrse al centro y al centro izquierda, y tiene que recoger un poco las banderas que los otros están sacando. Porque en un país como el nuestro, donde hay oligopolios en las medicinas, en las farmacias, o en las clínicas, o en las compañías de seguros, o en los bancos, o en las AFPs, oligopolios en una serie de cosas, hasta en la cerveza. Entonces, al final tú dices, ¿en qué país estamos? ¿Cómo es posible que no hayamos llegado a repartir mejor la riqueza? El Perú ha crecido y ha acumulado riqueza en 12 años aproximadamente, pero no la ha sabido repartir. Y el Estado ha sido incapaz de aplicar adecuadamente los recursos que ha tenido, que hoy día
les sobran a muchos gobiernos locales y nacionales y antes le faltaban. Antes tenían déficit, ahora tienen superávit. Sin embargo, no han mejorado su ejecución. Entonces, yo creo que todo eso tiene que revertirse y tiene que revertirse de manera urgente, porque el Perú no aguanta mucho más. Cierto. Una última pregunta, ya el tiempo nos gana, pero quería plantear lo siguiente. Cuando uno escucha las propuestas de Keiko, uno puede tener la sensación, algunos lo han dicho, algunos ortodoxos economistas han señalado que ahí hay una vena populista. Puede ser, pero además que pueda tener o no consistencia técnica, el hecho de hacer ofrecimientos en esta etapa, yo creo que es fundamental para poder garantizar la defensa del régimen democrático. Eso es algo que hay algo que entender. Si la defensa de un sistema de libertades, de imperio de la Constitución, tiene como precio el que la bolsa del Estado puedan ser distribuidos de modo más amplio y agresivo a los sectores menos favorecidos, yo creo que vale la pena. Y esto lo entendieron los estrategas del Plan Marshall cuando reconstruyeron Europa después de la Segunda Guerra Mundial. En aquella oportunidad, la amenaza de la Unión Soviética y el comunismo que había resultado victorioso sobre el nazismo, en muchos países europeos, sus partidos eran las primeras fuerzas políticas y estaban legitimadas por los partisanos, por la resistencia, y en fin, podían perfectamente tomar el poder. Y en ese contexto, los estrategas, los estadistas de la época, dejaron de lado el hacer-facer, el régimen ultraliberal, y pasaron a una economía donde el Estado tenía una mayor importancia. Ahí es donde nace el estado de bienestar, el Estado-Providencia, que más bien ha entrado en crisis a partir de los años 70 del pasado siglo por otras cosas, pero que en ese momento cumplió una labor fundamental de frenar el ascenso del radicalismo y del comunismo internacional que estaba vigente. Creo que más o menos es una situación como la que estamos, y eso hay que decirlo con claridad para hacer comprender a la gente que este tipo de herramientas, a veces inyectar recursos en la población de modo directo, es como una transfusión a la vena para poder salvar el cuerpo anémico de una persona que está en un estado de peligro extremo. Y eso hay que entenderlo, y creo yo que tú lo has dicho, pero me gustaría un poco cerrar este programa con esto, ¿no? Bueno, yo presenté un proyecto de ley para que no descuenten las gratificaciones a las personas en julio y en diciembre, gratificaciones, no le descuenten en sus gratificaciones el salud, AFP, ONP, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el peruano recibía en julio y en diciembre 22% más, 9% de salud y 13% de las AFPs. O sea, en diciembre que tú recibías, que si tú ganabas 1.000 soles, en diciembre si tú ganabas 1.000 soles, recibías 220 soles adicionales porque no te descontaban. Entonces, eso era una inyección a la vena de las personas. Eso era una manera de darle plata al bolsillo al hombre que celebra su Navidad y sus fiestas patrias. Es decir, no, era absurdo que la AFP te descuente 2 veces en julio y el Seguro Social 2 veces en julio y 2 veces en diciembre, como si estuvieses viviendo en julio y diciembre 60 días en vez de 40. Yo le puse el caso, señores, con ese criterio, el SOAT debe cobrar también 2 veces SOAT en diciembre y en julio. Eso es absurdo. Bueno, eso era plata a la vena de las personas. Y me costó mucho, 10 años, y se aprobó finalmente. Y acá pasa lo mismo. O sea, yo tengo un pariente que nació en Estados Unidos y que tiene pasaporte americano, pero es peruano. Vive en el Perú toda su vida. Ha recibido un cheque hace 2 días, 3 días, de $1.000 de la Reserva Americana. $1.000, un cheque en su casa en Lima. Bueno, pues, están regalando plata también en Estados Unidos, que es un país rico y que se supone que todos acaban mejor en la pandemia que el resto del mundo, porque son ya casi la población está vacunada, etcétera. Entonces, en Estados Unidos también están regalando $2.000 billones. Están metiendo la economía a través de una serie de subsidios. O sea, Estados Unidos, el padre del capitalismo, lo está haciendo. ¿Por qué no puede ser el Perú? Además, en el caso de la propuesta de Keiko, que me parece muy buena, darle plata al vecino de la mina que te explotan. O sea, imagínate tú que estás viviendo en Lima
en tu barrio, Jesús María, Breña, San Isidro, Miraflores, y frente a tu parque descubren una mina y empiezan a cavar y sacan ahí oro, plata o petróleo. Frente a tu casa, en el parque público, frente a tu casa. Bueno, pues, que te den una indemnización por aguantar, pues, todos los problemas que crea, pues, explotar una mina frente a tu casa. Bueno, eso pasa en la sierra. Eso pasa en los Andes. Si hay una mina frente a tu comunidad, frente a tu pueblo, oye, ¿por qué no te van a dar a ti algo de lo que está en el subsuelo, que es patrimonio de todos los peruanos? Y tú vives al lado y tú te perjudicas. Pasan los camiones todo el día con minerales, echándote polvo, contaminando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no te van a dar a ti algo? Y eso sucede en otras partes del mundo. No es una idea de Keiko. Eso yo se lo escuché la primera vez decir a Toledo. Y en Canadá lo hacen. Entonces me parece que es muy justo. Eso no es populismo. Eso no es, pues, izquierdismo. Eso es realismo. Y esa gente, estoy seguro que si a la gente de Tía María le van a dar plata al día siguiente por ser vecinos de Tía María, estoy seguro que van a aplaudir la ampliación de la mina y la extracción de cobre. Estoy seguro que sí. Pero claro, si no participan en nada, alguien me decía, un minero en Yanacocha hace años, 1, 2 o 3 años atrás que estuve por ahí, no, nosotros pagamos nuestros impuestos. Sí, pues, pero ¿quién destruye la carretera que va a Cajamarca? ¿Quién la destruye? Tus camiones. O sea, tú pagas impuestos, sí, pues, sabidos a dónde se van los impuestos, pero quien destruye la carretera que llega a Cajamarca, desde Tembladera a Cajamarca, o de Pacasmayo a Cajamarca, esa carretera la destruyen tus camiones y nadie la reconstruye. Entonces, el poblador de Cajamarca, ¿qué gana teniendo una mina muy rica, muy cerca de donde están ellos, si no puede llegar con su carro sin romper muelles o rompemuelles o amortiguadores para llegar a su tierra natal, a Cajamarca? Entonces, hay que entender el asunto perfectamente bien. Esos cambios hay que hacerlos. No es posible que la medicina en el Perú sea muy cara. Mire, para terminar, yo le echo la culpa de todo esto en parte a las AFPs, como ha pasado en Chile. Las AFPs en Chile han estado 30 años, han acumulado mucho dinero, han guardado mucho dinero, han ganado mucho dinero, y ese dinero, que era barato, porque se cobraba obligatoriamente a todos, lo han desviado, lo han prestado a sus agentes de su propio entorno, de su propio grupo social y económico y político, y con eso las empresas han comprado otras empresas y se han formado los oligopolios. Si usted revisa todos los grandes empresas en el Perú que son oligopólicas, todas tienen plata en las AFPs. Todas han comprado y han crecido con plata en las AFPs. O sea, las AFPs lo que han servido es para enriquecer a unas empresas y formar oligopolios, y el oligopolio perjudica al pueblo, porque vende productos caros. Se ponen de acuerdo y se venden productos caros. Entonces yo creo que esas reformas tienen que hacerse, eran necesarias hacerse, y por no haberse hecho antes, la pandemia nos ha desvestido, nos ha quitado el ropaje de disimulo que teníamos adentro y nos ha dejado calatos y con el cuerpo flamélico que es el Estado peruano. Y eso hay que cambiarlo. Sí, muy bien, creo que sumamente interesantes tus reflexiones. Estamos ahora sí ya en la víspera de la gran decisión popular y nos estaremos viendo con todos ustedes, amigos, después de estos resultados que se expresen el día domingo 6. Vamos a ver qué sucede, cuál es el destino del país, y ahí estaremos comentando nuevamente aquí en Plataforma Democrática con Víctor Andrés García Belaúnde y Juan Cheput las consecuencias de estos resultados que vamos a vivir todos juntos dentro de pocas horas. Muy agradecido a todos ustedes por su presencia, y Víctor Andrés, muy agradecido también a ti por tu participación, y nos estamos viendo, repito, la próxima semana para comentar el escenario que se va a dibujar después del domingo. Muchas gracias. Gracias a ti.